Bueno, esta mesa redonda sucede dentro del marco de las jornadas Invertebrados. No sé si todos conocéis un poco este proyecto que lleva pasando en Logroño, este sería el cuarto año. Son unas jornadas de pensamiento, arte y cultura contemporánea las jornadas están trayendo a gente y dando voz también a proyectos locales de estas disciplinas y llevamos desde el jueves, digamos, pues compartiendo y pensando juntas. Entonces, lo primero sería agradecer a las jornadas este espacio, la posibilidad de organizar esta mesa redonda y también el apunte al final del tema, que luego explicaré un poquito más detenidamente. Muchísimas gracias a la Lonja por darnos este espacio físico en el que poder realizar esta actividad. Y muchísimas gracias a todas y a todos por venir en esta fría mañana de noviembre, que por fin hace el frío que tendría que hacer en estas fechas. Entonces, la idea es crear un espacio de conversación en el sentido pues, más conversacional de la palabra. Hemos invitado a tres ponentes a tratar este tema. No específicamente de la vivienda, el título, como habéis podido ver, habla de urbanismo y vivienda, también hemos presentado como ciudad, urbanismo y vivienda, porque no queremos ceñirnos a, no sé si la definición tradicional de vivienda o a esas cuatro paredes entre las que vivimos. Ese espacio está enteramente condicionado por todo su alrededor, por cómo se configura la ciudad y por cómo se plantea. Entonces hemos querido traer tres perspectivas sobre este tema y analizarlo conjuntamente, así como abriendo luego un espacio de conversación con el público para aportar desde todos nuestros puntos de vista y cómo nos atraviesa esta situación que nos atraviesa a todas, me parece, todas las personas que estamos aquí. Entonces, sobre todo también la idea es fortalecer esa conexión de las jornadas con el lugar en el que suceden. Esta es la idea de traer colectivos locales y que estén trabajando aquí en Logroño y también enriquecernos con todos los pensamientos que se han estado compartiendo estos días. Muchas gracias a todos los ponentes que habéis podido venir y también llevaros las condiciones locales, lo que nos está pasando también en este caso a nivel ciudad en Logroño. Entonces, hablar en esa misma línea, lo que comentábamos del título, hablar de vivienda es hablar de espacio público. Hablar de vivienda es hablar de espacio público, es hablar de servicios públicos y es hablar de lo comunitario. Esto yo creo que además de que la vivienda nos atraviese a todas, todos estos otros aspectos también nos atraviesan y bueno, la idea es crear este espacio para compartir esos puntos de vista. Hablando de ese sentido, ya más aterrizándolo en la vivienda, de ese sentido tradicional de vivienda, que precisamente aquí contamos con proyectos alternativos o que rompen un poco lo que entendemos como vivienda tradicional, es una idea que, a pesar de estar usando la propia palabra tradicional para definirla, es una idea muy reciente. Esta unidad mínima en estas ciudades pensadas y planteadas para el coche es una unidad familiar mínima, una familia monoparental, o sea, esa familia tradicional también, que es una cosa reciente también en el tiempo. Todas podríamos pensar, no sé si aquí contamos con gente que tenga otras perspectivas, que haya podido conocer otros proyectos, organizaciones de vivienda en el resto del mundo, pero también tenemos ejemplos cercanos de cómo se han vivido incluso las propias ciudades, la vida en los barrios antes de esta industrialización del espacio público, como por ejemplo el ejemplo así como más cotidiano o que más se ha mencionado al hablar de estos temas, como son las corralas, como son, no sé, las casas de los pueblos. Todos tenemos esas conversaciones en las que el modo de vivienda y la convivencia era una cosa mucho más flexible y fluida que lo que ahora, no sé si se nos quiere hacer entender o igual entendemos como esas unidades unifamiliares de viviendas, pisos en su mayoría, no hablando de casas. Entonces, desde mi punto de vista, desde el punto de vista del planteamiento de estas mesas redondas, vamos a decir la palabra solución, pero sabemos que son soluciones múltiples y son enfoques múltiples. Cualquier enfoque pasa por lo colectivo y por lo comunitario y por esa conversación como sociedad para resolver esta problemática o la cuestión de la vivienda en la actualidad.
Entonces, en esta línea hemos traído a estos 3 colectivos que operan aquí en Logroño para abrirle esa primera conversación, y después, hacia el final, pues queremos contar con un espacio media horita, pues, cierto tiempo para abrir la conversación a todas las personas que os habéis acercado aquí y tener también vuestro punto de vista. Entonces, voy a presentar a mis compañeros en la mesa. Por un lado tenemos el Observatorio del Casco Antiguo, en representación viene el compañero Israel. El Observatorio del Casco Antiguo es un colectivo que, bueno, está vinculado a demandas yo entiendo que tiene, o por lo que hemos visto desde Logroño, tiene una actividad pues muy reciente en estos últimos meses, pero hereda todas las demandas que ha habido en el casco antiguo hacia, no específicas de vivienda, hilando con lo que veníamos diciendo, sino hacia reivindicar el espacio, en este caso el casco antiguo, para vivir, los barrios para ser vividos, no solo para conseguir ese espacio en el que desarrollar tu vida privada, sino para vivir en el más amplio sentido de la palabra. Entonces, por un lado tenemos el Observatorio del Casco Antiguo, en segundo lugar tenemos a José en representación del Cotarro, es una asociación que tiene un proyecto de vivienda cooperativa aquí en Logroño, que lleva muchísimos años haciendo pedagogía sobre este tema y abriéndonos, yo creo que los ojos hacia otras formas iba a decir de construir vivienda, pero esto se limita mucho, de entender la vivienda y de situarla en esta ciudad. Y bueno, pues viene a aportar esta perspectiva. Y tenemos a Álvaro Márquez, que te voy a llamar Márquez, la mesa redonda, en representación del Sindicato de Vivienda, que también es un colectivo de reciente creación que lleva trabajando este año recogiendo las reivindicaciones de vivienda, que en 2025 no nos podemos olvidar de la manifestación sobre la vivienda que hubo el 5 de abril a nivel nacional, que fue una movilización masiva, y están trabajando aquí localmente, es verdad, el Sindicato de Vivienda de La Rioja, a nivel regional, con mucha actividad en Logroño, pues reivindicando las soluciones para el problema de vivienda con un poco los planteamientos que han traído. Y bueno, vamos a empezar un poco vuestra participación y insistir en que luego queremos abrir el espacio de conversación a todas las que habéis venido hoy a escucharnos. Entonces, quería escuchar lo primero un poco un retrato desde vuestros puntos de vista, desde vuestras distintas perspectivas de la situación actual, pues evidentemente aterrizada aquí en Logroño, como la situación a nivel de vivienda y a nivel de urbanismo, planteamiento de ciudad. Este retrato actual. Adelante, si te parece, observatorio, y vamos a ir un poco el orden. Bueno, nosotros venimos trabajando desde hace 3 años, pero bueno, entendemos que somos como igual el último colectivo que viene trabajando en el casco antiguo, de otros que han ido creándose y muriendo a lo largo de 20 años, sobre todo para reivindicar la habitabilidad del casco antiguo. Bueno, supongo que todos conocemos el casco antiguo de Logroño y bueno, sabemos que viene de desde mediados del siglo XX de degradación y falta de atención por parte de diferentes ayuntamientos. Y todos estos colectivos, porque quiero recordar aquí el Foro Social del Casco Antiguo, que ha estado trabajando sobre todo con la gente, los habitantes del casco antiguo desde los 80, y siempre se ha entendido. Yo no he sido vecino del casco antiguo hasta hace igual 5 años o así, y siempre se ha entendido, no sé, siempre se venía el rumor de la idea de dinamizar el casco antiguo. Yo desde que soy pequeño se viene buscando el gran dinamizador del casco antiguo, no sé para qué, pero bueno, al fin y al cabo el objetivo del observatorio, lo que hemos venido trabajando para diferir del trabajo que se viene haciendo desde otros colectivos, es intentar sacar datos y nombres propios que señalen los problemas más vigentes, sobre todo en la falta de habitabilidad del casco antiguo. Y la situación actual, la verdad, después de esos análisis que venimos haciendo desde 3 años, es devastador. O sea, desde los 80 se viene habiendo un drenaje de habitabilidad del casco antiguo, no solamente la tradicional de otras ciudades
en las que, pues, lo que estábamos comentando, la gente se va a los extrarradios y demás, es que hay una intención activa de deshabitar el casco antiguo, lo que decimos muchas veces, lo que se habla habitualmente de la España vaciada. En Logroño, la España vaciada está en el centro histórico. O sea, y se dice vaciada porque hay un sujeto activo, no es algo meteorológico o una mano invisible, sino que son agentes activos que tienen intereses privados en despoblar el casco antiguo para convertirlo en mercancía, básicamente. Y ahora, en el estado en el que está, el estado actual, es puesta abajo. O sea, si veis alguna reforma en el casco antiguo en estos momentos, estad por seguros que es una reforma para crear ese edificio en apartamentos turísticos. No solamente apartamentos turísticos, que quizás es uno de los vectores de despoblación, otro vector de despoblación es el ocio nocturno y la hostelería. Y están bastante entramados económicamente. Hay proyectos que combinan una cosa y la otra, y dueños de apartamentos turísticos que tienen intereses en la hostelería y el ocio nocturno, y viceversa. Y mientras tanto, lo que nosotros estamos reivindicando, y lo que también comentaba aquí el compañero, es un plan integral, porque lo que nosotros vemos es que no ha habido y no hay vista que haya un plan integral para reconstruir la habitabilidad del centro histórico. Lo que le interesa es que sea mercancía para el ocio nocturno, para el entretenimiento, para los propios habitantes de Logroño, que no son del casco antiguo, que no lo entienden como un barrio porque nunca ha tenido una... Claro, la propia definición de barrios no es el centro histórico. El barrio es lo que está fuera de la muralla, fuera del centro histórico. Por eso tampoco ha tenido identidad el casco antiguo como tal, y se la está desintegrando. Por lo tanto, cuando no tienes identidad, no tienes arraigo por algo, no te importa que cambie o se destruya. Esto es que es interesante todo lo que comentas, y a mí me asusta especialmente que es como crónica de una muerte anunciada, porque se hablaba, como algún artículo suelto hace pues unos 10 años, ya hablaba de las ciudades donuts, de las ciudades que el centro es un parque de atracciones, y esto está hace 10 años, que lo que dices es una cosa que viene de hace muchísimo tiempo, y ya está. No, ya las tendencias ya se anunciaba, y ya pues básicamente ha pasado, y bueno, lo que dices cuesta abajo. Pues adelante, José, el retrato desde el cotarro, desde... A ver, nosotros somos la solución, no. Político. Nosotros somos una opción diferente que basa sobre todo su objetivo en convivir, no en vivir o de compartir una casa y no sabes quién vive en ella ni nada, sino en convivir. Entonces nos encontramos un grupo de personas, yo y mi pareja que está ahí, sufrimos en el 2005 el boom de la vivienda, y ya fuimos unos bichos raros porque nos compramos un piso en las mal llamadas ahora 100 tiendas, pero creo que 40 y pico. Entonces apostamos por vivir en la zona de Logroño, y éramos los raros porque todo el mundo se iba afuera. O sea, ¿cómo te compras un piso de segunda mano? Pero estás luego un piso de segunda mano, por favor. Entonces nosotros optamos por eso, y vivimos una realidad de las 100 tiendas que es muy curiosa, y es que las 100 tiendas, cuando surgen, se compran todos los pisos las personas en los años 60. Entonces hay negocios que siguen desde que se hacen los edificios, que es una preciosidad. Y de esas personas que en los 60 empezaron a vivir ahí, ya no hay nadie porque se han muerto todos, evidentemente. Entonces esos pisos los han heredado sus hijos y nadie quiere vivir ahí. Perdona, José, solo por contextualizar y también cómo va a quedar, las 100 tiendas sería, formaría, porque hay gente que no es de Logroño, las 100 tiendas sería lo que podríamos llamar el ensanche de Logroño, esa primera periferia que aparece alrededor del casco antiguo, ese primer cinturón. Que se teatraliza en los 80, creo que es, ¿no? Que hubo muchas protestas y era una maravilla vivir ahí. Y bueno, entonces la cosa es que toda la mayoría de los pisos están alquilados, porque los herederos se compraron, como tú vas a comprar tu casa, se compraron su casa donde sea, en el siguiente ensanche me imagino, y todos los pisos se han alquilado. Entonces no hay barrios, o sea, nuestro barrio no existe, no hay sensación de barrio, las tiendas son todo franquicias, y nosotros viviendo ahí, pues nos juntamos un grupo de amigos que nos llevamos muy bien y decidimos intentar, llevamos 8 años, intentar
crear una alternativa de covivienda, es decir, una cooperativa de uso de la vivienda. Lo que decías tú de la mercancía, pues nosotros somos todo lo contrario, no somos dueños de nada, solamente vivimos, pasamos por ahí, la cooperativa es infinita, luego si queréis os explico más cómo funciona nuestra vida y es lo que queremos, convivir, y ahora estamos en el proceso más importante del grupo, que es crear grupo, o sea, nos tenemos que llevar bien, ¿vale? Y es importantísimo, claro, es importante, siempre hay un vecino raro, pues nosotros vamos a tener muchos, entonces lo que tenemos que hacer es conocernos, convivir y relacionarnos. Y ese es el proyecto que estamos convencidos que queremos llevar adelante y estamos encantados de hacerlo en el casco este de fuera. Muy bien, pues adelante, Marqués, con la perspectiva del sindicato de vivienda. Muy bien. Bueno, el sindicato de vivienda podría decirse casi que es un proyecto joven, a veces se puede llamar así porque llevamos menos de un año, nos creamos casi a principios de este mismo año. Y bueno, la verdad es que fue algo bonito porque fue, por así decirlo, un grupo de jóvenes como nosotros y como mucha gente de aquí que decidió ver el auge de los sindicatos así de inquilinas y también queríamos formar parte. Pero también parece que fue algo demasiado limitado porque aquí en Logroño no solo el problema de la vivienda en general, a nivel nacional, no solo con el alquiler, sino también es con las hipotecas, con los desahucios y bueno, pues queríamos formar en cierto modo el legado espiritual de lo que fue la PA con la gran recesión. Y en las propuestas que el sindicato tal vez quiere seguir es más estrictas con el gobierno y con la aplicación de la ley. Ya se ha mencionado aquí el problema de la mercantilización de la vivienda y estamos creo que los tres de acuerdo y casi todos desde aquí dentro en general. Y bueno, pues este proyecto empezó así bastante pequeñitos, somos casi un grupo de jóvenes que luego se metieron pues todas las secciones, así tenemos casi todos los problemas de alquiler, de personas que tienen problemas caseros, o casos de personas como yo, que vivo con mis padres todavía y fui a este paso creo que voy a seguir viviendo durante... O sea, no tengo plan a futuro en cuanto a alquiler así, entonces yo quería recoger estos problemas y todos los del sindicato dentro de un marco que se enfocase un poco más en La Rioja, porque en La Rioja tal vez somos la comunidad autónoma más pequeña del país y pues al fin y al cabo tal vez es algo ignorado y es como que se suele pensar Logroño como un pueblo-ciudad, pero la tendencia del mercado inmobiliario es que esto se vuelva ciudad y ya lo podemos ver como nos lo han comentado y eso es algo que queríamos pues así combatir y ya en este caso pues exigir que el gobierno haga su trabajo y aparte pues también concienciar a la gente, no solo necesariamente inquilinos, sino como gente joven o gente ya sea mayor, da igual. Por ejemplo, por poner un caso así más cotidiano, durante el San Bernabé hicimos pues, una campaña de concienciación y cuando hablábamos hacia personas de mi edad más o menos decían que, como que no es, aunque es el tema importante en todo el país, dijeron como que no es como que no era un problema para ellos porque viven con sus padres mayores, ¿no? Entonces, una realidad bastante chocante, ¿no? Como si el hecho de que como si volviésemos hace un siglo donde en tu casa vivía tu abuelo, tu abuela y tú y el vecino de al lado y compartíais cama. Parece que esta es la tendencia del mercado inmobiliario otra vez, ¿no? Porque parece que ahora el proyecto de tener una casa propia, familiar, la familia tradicional, tal vez desaparece, ¿no? Pero siempre que se intenta buscar medidas corresponsables, siempre se va fuera. Entonces yo creo que el sindicato lo que quiere hacer es no solo concienciación con los derechos que tienen los inquilinos y también crítica al gobierno así, sino también para fomentar este movimiento que vemos más activo en otras comunidades autónomas donde la vivienda, aunque es otra vez a nivel regional, sigue siendo problemático, también no lo sea en comparación, vamos a decir, Madrid o Cataluña, pero sin duda es una tendencia que no queremos que nos volvamos,
porque tú lees comentarios turísticos de cómo comparan Logroño y te dicen como otra Barcelona. Creo que leí uno que Logroño es como Barcelona, pero con menos turistas y mejor comida. Pero bueno, lo de la comida vale, pero lo de los turistas, yo creo que eso cada vez nos lo vamos a comer nosotros al final. Así que sí. Y sobre todo el punto importante que quería decir es la crítica más grande es sobre el IRBI, sobre todos los proyectos regionales que se intentan hacer siempre son proyectos que no llevan a nada o solo es como vamos a hacer un idealista público riojano. Pero sí, ¿no? Entonces tenemos muchas experiencias por parte de gente de contacto cercano que no solo le trata mal el casero, sino que cuando tienen que actuar con el IRBI, pues le dicen literalmente que ajo y agua. Y esto es una cita real que nos han comentado, les dijeron que ajo y agua. Entonces, si esa es la situación de apoyo del gobierno, pues madre mía. Entonces, lo que queríamos hacer dentro del sindicato es aumentar el mito de que no necesitamos construir más viviendas afuera que nadie vive, o en Cascajos o en el Maristas antiguo o en Herrero, sino, joder, que aquí hay vivienda que se puede movilizar, está vacía, si no me equivoco es del 10%. No necesitamos construir. Sobre eso, ¿no? O sea, ¿Cuántas? El dato es interesante. ¿sí? Eso sacamos las estadísticas del 2021, son 4.400 y el 88% son en buen estado. En Logroño. Por eso. 4.000. Cerradas, fuera del mercado. Fuera del mercado. Por eso. Ni se alquilan ni se venden. Entonces, en general, el foco del sindicato de vivienda es simplemente concienciar la situación, de que el mercado no se resuelve, no resuelve las No se cosas. resuelve. Ya, Pues- no existe la mano invisible. Vamos a hilar un poco ya lo que habéis ido apuntando por extender un poquito más, aparte de la situación actual, esos antecedentes que ya los hemos ido trazando un poco en esta respuesta anterior. No sé si queréis, seguimos el mismo orden, hacemos un poco de cambio, o si que te parece, igual José empieza desde el cigarro y hacemos un poco cambio de turno. Bueno, lo que os decía, nosotros estamos ahora en el grupo, o sea, en la parte de nuestro planteamiento en asociación, somos asociación, tenemos las puertas abiertas, ¿vale? Aquí tenéis códigos QR para poder seguirnos o rellenar un formulario por si estéis más interesados. Y lo que estamos haciendo es grupo, tenemos el asesoramiento de un grupo de la Red Placeta en Zaragoza que estuvieron el viernes en la sala de usos múltiples contándonos un poco hacia dónde queremos ir nosotros, que es la cooperativa de vivienda, luego os lo cuento. Y vemos que hay un montón de proyectos que se están haciendo en ciudades grandes y pequeñas. O sea, antes sí que era como algo maravilloso verlo en Madrid y Barcelona y decir, vale, pues Madrid y Barcelona, es que a ver si me entiendes, vive más gente en Barcelona que en toda La Rioja. Entonces se puede hacer, pero no, o sea, se puede hacer en muchos sitios. Hay proyectos en toda España y el viernes conocimos un caserío en el País Vasco. O sea, son 6 unidades familiares que han comprado un caserío, lo han reformado y viven en una vivienda en un caserío. Entonces, quiero decir, luego también hay otros proyectos que no son eso, ¿vale? Hay proyectos que han encontrado un espacio muy barato, entonces te lo venden como covivienda, pero es un compartir espacio. Es decir, algunos incluso no se hablan, tienen muchos discos, son 6 unidades y se llaman fatal. Entonces nosotros fuimos con toda la buena intención de aprender algo y yo soy un poco escandalizado. Entonces, pero claro, cada uno lo plantea como quiere. Nosotros no queremos eso. Entonces, desde la Red Placeta, que es la que nos va asesorando y llevando un poco de la mano, nos dicen que para que el proyecto sea viable tiene que ser un mínimo de, aconsejable, 20 unidades familiares. Ahora somos 13 o 17 personas. Con niños desde los 8 años hasta los 21, para que os hagáis una idea, la idea inicial de este proyecto cuando nos juntamos era que entre todos pudiésemos cuidar a nuestros hijos, ¿vale? Y van a acabar nuestros hijos cuidándonos a nosotros, porque esto es bastante largo. En la misma casa. Sí, porque... sí. Entonces, ¿qué es lo que queremos llegar a conseguir? La cooperativa de vivienda. Es decir, la cooperativa de vivienda es un formato que existe hace muchísimos años. En los 80 fue un bombazo de las cooperativas de vivienda. Entonces facilitaban el acceso a la vivienda de una forma mucho más asequible, pero en el momento en el que se entregaban las llaves, la cooperativa se disolvía, porque el objetivo primordial de la cooperativa era entregar la casa. Fin.
nosotros queremos recuperar esa idea, pero la cooperativa es el núcleo, es la esencia de vida. Es decir, la cooperativa, cuando se forme, va a pasar por encima de nosotros. Nosotros desapareceremos, o bien porque nos hayamos ido, o bien porque hayamos muerto. La cooperativa seguirá viviendo. La cooperativa es la que financia todo el proyecto. Hay bancos éticos, en este caso nosotros estamos con FIARE porque sí que ha financiado estos proyectos, y no te hipotecas tú como José, sino que se hipoteca el cotarro. Y el cotarro es el ente, la cooperativa, que es la que asume los gastos. Tienes una aportación económica principal, que vamos a decirlo claramente, es maja. O sea, esto de lo que nosotros, o sea, la cooperativa esta no es como, yo le pongo un ejemplo siempre, es como las autocaravanas, ¿no? Es como una forma diferente de viajar, pero no más barata, ¿vale? Entonces, nosotros somos un poco ahí. Tienes una aportación económica importante porque tienes que dar cuerda a esa cooperativa para empezar, y es tu bien es la aportación económica, no eres dueño de nada, ¿vale? Eres una participación. Cuando te vas, te echan o te mueres, esa participación la puedes recuperar o heredarla a tus herederos, ¿vale? Que no da importante. Nosotros estamos trabajando en ello, nos fundamentamos en otros ejemplos de esos proyectos. El hecho de que des la participación no te da derecho a vivir en ella. O sea, tienes que tener el consenso de todo el grupo para que puedas entrar, ¿vale? Y es un poco lo que hay, es decir, tú te marchas cuando sea y recuperas el capital económico, y la habitabilidad sigue siendo de la cooperativa. Con lo cual, ¿qué ventajas tenemos? Tienes, bueno, importante, tú pagas tu aportación y todos los meses una cuota, que puede ser X, es un baremo porque el préstamo hay que pagarlo, ¿vale? Y entonces tú, durante tus años de vida, vas aportando, que es lo bueno, que es estable, va a ser siempre igual, porque el préstamo será muchísimos años, entonces tienes una estabilidad en el pago todos los meses, tienes el capital recuperable, si en el momento que quieras marcharte te vas. ¿Y eso ¿Cómo se recupera el capital? Que te estoy diciendo, ya, tanta pasta. No, porque hasta que no venga otro, no te lo damos, ¿vale? Claro. Porque es lo que se hace siempre. Si no hundes la cooperativa, al final somos 20 miembros, de repente 10 dicen, oye, que nos vamos. O sea, la cooperativa no tiene dinero como para poder amortizar todos esos... Es un poco ¿os acordáis en los años 50, en los 70, 80, las cooperativas agrarias, que todavía existen? Hay cooperativas que todo el mundo tiene cosechadora, pero tiene una rueda porque lo demás es de todos. Entonces, es un poco eso. Y esa es la idea que tenemos en el cotarro. Solo te quería preguntar, José, que has mencionado el caso de esas, en los 80 este boom de las viviendas cooperativas, pero solo hasta esa entrega de llaves, ¿no? O sea, Sí. la cooperativa se formaba para el proceso de construcción, pero después se terminaba, digamos, ya pasaba a ser un formato tradicional. Claro, porque la cooperativa, y nosotros nos pasa lo mismo, la cooperativa de vivienda no tenía ánimo de lucro. Es decir, tú buscabas un suelo, buscabas miembros para esa cooperativa, buscabas una constructora y un proyecto, y se vendían los pisos sin ánimo de lucro, porque la cooperativa no busca lucro. Entonces se hacía ya está. Le pagas el lucro que tenga el constructor, pero no hay un promotor, que es el que se lleva el pico, porque el promotor es la cooperativa. Y a nosotros nos pasará lo mismo, o sea, la cooperativa no puede tener ánimo de lucro. Entonces es sin un objetivo económico para aumentar los precios de los pisos, ¿no? Que se supone que esto, no sé si lo he inventado, como le ha dicho alguien, es la mitad, ¿no? O sea, tú cuando van a hacer un bloque de casas empiezan cuando tienen la mitad vendido, porque ya es rentable, o sea, la otra mitad es margen, ¿no? Se supone. Esto podemos abrir luego, si no, Sí. abrimos por si resulta que hay algún técnico en la sala Sí, y quiere puede ser, ponernos puede ser. en estas cuestiones. Pues si te parece, Álvaro, ahora esa aportación de antecedentes para el sindicato, o como lo que se ha llevado hasta ahora la situación de vivienda, como lo has visto tú como portavoz, o también desde el sindicato lo que se recoge previamente, has mencionado acá, por ejemplo. Sí, sí. Claro, tal vez porque sea más mozo, pues no tengo tanta experiencia como dentro del sistema inmobiliario, y a decir verdad, a nivel personal nula, porque otra vez repito, la situación del pueblo joven así es, de vivir con sus padres o vivir en alquiler, cuyos gastos son del más del 30%. Entonces, claro, esto sin duda alguna nos va a llevar a una de las principales razones por las cuales estamos en esta situación, que es la gran recesión de 2008.
A mí me pilló con 8 años, pero la gente parece que tiene amnesia cuando se intenta hablar de ella. Porque al fin y al cabo, siempre que en todos los programas donde se mete al economista de por medio, de hecho, les voy a sacar unas citas porque hace unos meses me hicieron una entrevista y luego hicieron y luego como desde el otro punto de vista del empresario, así pues se mostró cuál era la opinión que tenían sobre, creo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Tampoco voy a ir buscándolo, pero mientras tanto, siempre el tópico es el mismo. La misma solución es lo que causó la crisis económica. Entonces, parece que los mercados y la crisis siempre están unidos. Parece que son dos caras de la misma moneda. Y es siempre la idea de liberalizar el suelo para construir más vivienda y así la gente fomentar la bajada de pisos, demanda, oferta. ¿Sabes? Economía básica 101, pero es que eso no es así, no es como funciona. Al fin y al cabo, lo que llevó a la crisis económica, cuando estalló la burbuja inmobiliaria aquí, es porque había mucha construcción de vivienda. Creo que construíamos el doble que Francia y la gente invertía, pero invertía no para vivir en ella, sino para eso, para especular. Entonces, pues todas estas propuestas que se intentan hacer desde el punto de vista económico, liberal, así, dentro de los márgenes del Estado, junto con la cooperación privada pública, pues es que siempre está destinado al fracaso. Y eso es algo que se ve, y no solo por parte del gobierno regional de La Rioja, que también, que es lo que hablé antes del IRBI, que cuando vas a pedirles ayuda, luego te sacan a patadas de ahí. Entonces, la situación no es muy distinta. Y a ver si busco ya la entrevista, porque a mí me chocó mucho, porque es como que la gente es muy transparente a esto, pero no lo cambia. Entonces, cito, es Juan Ramón de la Asociación de Empresarios Construcción, Promoción y Afines. Una joya, la verdad. Dice, el gran problema inmobiliario, lo que está creando la inseguridad política de la ley de la vivienda que está protegiendo al ocupa. Yo no sé vosotros, no conozco ningún caso aquí de ocupación. ¿Hay alguien? No, voy a abrirla para un momentito. ¿Hay alguien aquí? Que ocupe o no, se ocupa guay, porque, ¿sabes? ¿No? Porque la puerta gótica es lo que hizo en su sitio y ojalá se ocupe el cine moderno, que ahora van a hacer otros cines, pero ojalá se hubiese hecho antes, ¿no? Pero lo que quiero decir es, ¿cómo podemos, ¿sabes? ¿No? Que los caseros tengan miedo a eso. O sea, no hay mejor forma de parar la ocupación que dejando casas a los demás, ¿no? Para que no te las cogen. ¿No? O sea, no tiene sentido. Tomar la iniciativa. Bueno, pero parece que, pero ahora con los términos ficticios, como que ocupas, ¿no? Para siempre dar ese giro de vuelta de la visión del casero malo, ahora es el inquilino malo. La culpa es siempre por el inquilino, que el inquilino es malo, que te rompe la casa y tú tienes que pagarla. Cuando por lo general, siempre por experiencia propia y también por el sindicato, siempre es al revés. Podemos comentar el caso que hace unos meses también salió de una mujer llamada Silvia que básicamente es inmigrante, otro grupo muy marginado también, que se le echa mucha culpa, luego voy a volver ahí, donde al igual que en los trabajos te pueden hacer cosas ilegales, trabaja una hora y no te la cobro o te quito minutos así, pues te pueden subir el precio del alquiler. ¿Y cuáles son las medidas que tienes así? Las medidas para defenderte, más aún si eres inmigrante, pues es muy difícil y, por no decir casi nula, y lento. Y esto ha ocurrido aquí en España, ocurre en los Estados Unidos, ocurre en paraísos fiscales, así en general. Siempre hay muchas mayores trabas por parte de la gente que le interesa más vivir ahí. Por lo general es que el inquilino es el que quiere estar en la casa. Esto que mencionas
Márquez, la verdad que es un punto muy interesante que no sé si las personas que estamos aquí hemos pensado sobre, si os ha cruzado por la cabeza últimamente, el cambio en la percepción social de las personas. Bueno, todos estamos afectados por la situación de la vivienda, pero de la misma forma que hace unos años, o con todo el surgimiento de los movimientos antidesahucios, de las plataformas antidesahucios en todo el Estado, como que había un consenso social, o igual es una percepción personal, pero igual, creo que podemos entender que había una percepción social o un juicio de desahuciar a gente está mal y no debe pasar y debemos prevenir que pase, y ahora mismo se ha dado la vuelta a la tortilla y ha habido una inversión real económica en el problema es la ocupación, el auge de la publicidad de alarmas y relacionada con medidas de seguridad en las casas, centrada en este tema, y el surgimiento de este término inquiocupas que es así de reciente creación. Pero vamos a seguir desde el Observatorio Israel, si quieres hacer esta parte de antecedentes, que es un poco lo que ya apuntabas en la anterior pregunta. El observatorio, básicamente, como nosotros nos movemos sobre todo, o veníamos de otras asociaciones vecinales, venimos de la Asociación de Vecinos de Madre de Dios, cuando vas a vivir a otro barrio, pues por tradición vas a mirar qué asociación de vecinos hay para conocer a la gente, ver qué se hace. Y la asociación, bueno, había la asociación, sigue estando, la asociación del Centro Histórico, de vecinos del Centro Histórico. Muy interesante este Sí, tema. Bueno, de hecho, el asociacionismo en general, el asociacionismo vecinal en concreto, es crema. Y el del Centro Histórico es nominal, como muchas de las asociaciones vecinales de Logroño. Y bueno, ayer, esta semana, hicieron una entrevista al secretario, que no vive en el casco antiguo. Si puedes iluminarnos con sus palabras, porque probablemente muchos vecinos aquí de Logroño habrán escuchado, pero es muy interesante. Nunca conoceréis quién es la presidenta de la asociación, siempre aparecerá el secretario, que es un antiguo concejal del Partido Popular, que lleva un comercio en el mercado de San Blas, no vive en el casco antiguo, pero tiene su subvención, tiene su sede y actúan como tales. Y bueno, el problema del turismo es simplemente pues, que hay algunos turistas que hacen mucho ruido. Básicamente, que no es un mayor problema de los apartamentos turísticos o las viviendas turísticas, que lo que necesitan es pues eso, que los turistas sean, bueno, lo de siempre, que sean de calidad. Claro. O mejores. Ya está, Que se solucionan todos estos problemas. no tiene nada que ver con que haya un monocultivo comercial en Logroño, que tampoco los servicios en Logroño, en el casco antiguo, que no haya servicios dirigidos para el vecindario, sino que los servicios que se van creando la mayor población que hay en el casco antiguo, que es la flotante, la de turistas. Los nuevos comercios que se crean para ese sector, mientras que los vecinos y vecinas del casco antiguo, pues para hacer cualquier cosa se tienen que salir del casco antiguo para hacer cosas como comprar leche o comprar pañales o compresas. Es así de sencillo. Y pues por esa falta de asociacionismo, pues miramos en otros ejemplos que sí que había en el casco antiguo de forma bastante más tradicional, como el Foro Social, que viene trabajando, Foro Social del casco antiguo, que viene trabajando con la gente que vive en el casco antiguo pues desde los 60, pues ya sabéis, de la OAC, de las viejas guardias, y ya para enlazar con el antecedente del casco antiguo, que es los que realmente han estado trabajando con la gente del barrio desde la denominación de urbanidad desde el siglo XX, y porque realmente trabajaban con ellos. El resto de la administración siempre se ha tratado el casco antiguo como un proceso bastante clasista, porque lo que querían hacer es algo de higienista, limpiar las calles de gente que estaba viviendo allí y que afeaba el casco antiguo, que se drogaba, muy bien, que traficaba, los vecinos del casco antiguo. Y todas las iniciativas que ha habido de dinamización del casco antiguo básicamente han sido no para dar servicios a los vecinos del casco antiguo, sino para dar servicios a gente de fuera del casco antiguo para que puedan entrar en zonas del casco antiguo donde antes la gente. Porque había una frontera mítica que era la calle Portales, que de Portales hacia el Ebro era casco antiguo. También a la hora de ir modificando el casco antiguo, nunca
eso que es lo que he reivindicado, nunca ha habido un plan general o integral que piense en el casco antiguo como tal. Las reformas que se han hecho del casco antiguo han sido locales, siempre muy privadas, según iniciativas de muy parcelaria, y así estamos. Bueno, también unas peculiaridades del casco antiguo que no vemos nosotros de la zona también es y también creemos que ha sido causa de la falta de administración, es que es un queso gruyer, el casco antiguo de Logroño, que es algo que no ves cuando vas a Pamplona, a Vitoria o Burgos. Solares. O sea, hay solares. Bueno, ya hemos dicho que hay unos 34 edificios ahora que están o van a ser apartamentos turísticos, no viviendas turísticas, apartamentos turísticos. Pues sabemos, la diferencia es administrativa. También tienen una diferencia a la hora de la arquitectónica, tienen que tener un acceso especial, tienen que tener salidas de licencias, administrativa y también fiscal. Pero ahora, por ejemplo, hemos contabilizado a puro ojo, porque nuestro trabajo, aparte de tirar de estadísticas, pasa por el casco antiguo, que tampoco es muy grande. Y contabilizas, estamos alrededor de 30 solares, Ajá. y 70 edificios que no tienen uso. Cerrados, tapiados, en diferente estado de degradación. Algunos sabemos que están perfectamente por dentro, pero están cerrados, no se usan. Y veréis que hay otros muchos que igual hay una luz, un dos, a lo sumo, y el resto son persianas fajadas. Impresionante. Entonces, esto, bueno, no sé si luego en el turno, estos retratos de los... No sé si luego en el turno abierto al público queréis aportar, bueno, no sé, cómo de deprimidos queremos llegar a casa hoy, pero... Mucho del trabajo del observatorio viene por las comunicaciones que nos dan vecinos y vecinas. O sea, tenemos el mensajes directos por Instagram, Twitter. Si sabéis algo, lo denunciáis, señaláis y investigamos y sorprendemos. Perfecto. Pues en esa línea de cómo de deprimidos queremos llegar a casa hoy, pensemos que un poco, o para resistir esa inercia, vamos a las propuestas, a las acciones concretas desde cada uno de vuestros puntos. Así que, si os parece, si quieres, Marqués, con el punto de vista del sindicato, lo que pone sobre la mesa. Bueno, sí, desde el principio el sindicato ha puesto 11 puntos que consideramos igual de importantes, os los voy a recitar todos, pero bueno, pero ya al principio ya lo he mencionado y luego vamos a seguir mencionando, que es la expropiación y movilización de la vivienda vacía. Siempre se nos va, todo buen economista va a decirnos que el problema es oferta y demanda, o el maldito Estado, o los impuestos, ¿sabes? No todo junto así. Pero, otra vez, aquí hay vivienda vacía. Entonces, la cosa es por qué hay esa vivienda vacía, o a qué se dedica esa vivienda vacía en concreto. Entonces, si dejamos de ver eso como un bien de mercado, como si fuesen manzanas, en lugar de como si fuese casas, que es capital fijo, que se construye, que se necesita mayor inversión, planificación y cosas así, que no se puede simplemente dejar la oferta y la demanda. Pues entonces ya implica una mayor acción, una mayor decisión y sobre todo diferenciar, por ejemplo, entre una persona que acaba de heredar una casa y tal vez lo pueda poner en alquiler de un gran tenedor, que menos mal que han cambiado la definición a alguien que tenía 10 casas a 5, porque yo no puedo ni para una, como para 5, ¿sabes? Entonces, no sé cuántos abuelos se te han muerto para beber a 5 casas. Todavía no. Pero bueno, en fin, entonces, la segunda es eso, el control de la regularización de los precios del alquiler. Pues, una cosa va ligada con la otra, así que mínimo que evitar que nos suban el precio, que es bastante más común de lo que nos quieren hacer imaginar. El que ocupa no es alguien que quiere ocupar tu piso, es alguien que le ha subido el alquiler y no quiere irse, porque es su casa, joder. O sea, es más casi de facto, es su posesión, la diferencia entre posesión y propiedad que siempre se pone ahí. Y queremos enfatizar eso, ¿no? De que el uso más veces, claro, como tratas esto con una mercancía, pues claro, la propiedad siempre va a ser del casero, pero es algo que creo que con esto de los seguros de alarmas así y esto de así, pues ahora se quiere hacer al revés. Antes
yo creo que podemos ver gente en los 90 diciendo que si alguien no tiene casa y va a ocuparla, dice, pues bien, ¿no? Porque, joder, mejor que viva en la calle antes de eso, ¿no? Pero parece que la gente otra vez creo que se imaginan antes que van a ser caseros a pesar de que nunca van a poder comprarse la casa, ¿sabes? ¿No? Luego, voy a ir rápido con las siguientes. Bueno, la otra es la parada de los desahucios, la paralización, así. Por la misma razón, es que sacar gente que lleva viviendo, hace poco en Madrid ocurrió este caso de... Carmen, sí, ¿no? Sí, pues cómo es posible que una persona que iba viviendo ahí casi toda su vida la vayan a echar porque vayan a comprarlo. No, sí, no tiene sentido. Luego, lo que está un poco, tal vez, algo más enfocado a estas otras medidas es no solo la creación de un parque público de vivienda de verdad, que el IRBI sea, ¿sabes? Ayuda en general, no un idealista, como quería decir, pero sobre todo que sea pública, no descalificable a perpetuidad. Eso, ¿no? Que no se herede, que no se... Porque si creamos casas públicas que otra vez se vuelvan al mercado inmobiliario, es que va a ser otra vez ese mismo círculo vicioso. Que no es... Se tiene, ya sabéis, por ejemplo, el modelo vienés, que creo que el 60% son casas públicas, así, o otros modelos más, tal vez, el austriaco, que se empezó a construir vivienda social pública. Y no fue hasta eso, ¿no? Con las llegadas de los 80, así, el neoliberalismo, que empezó a irse un poco más adelante, pero funcionaba. O sea, que no nos digan que, no es, que es falso, que es comunismo, que funciona, porque, ¿sabes? Luego, otra es moratoria estricta a los pisos turísticos. Esto creo que poco hay que decir. Airbnb, lejos de ser la solución, lo único que hace es gentrificar los barrios. Eso creo que es algo que, en cierto modo, le hemos dejado caer, pero no hemos dicho el nombre de la criatura, ¿no? En general. Porque lo que ocurre es que el casero, en lugar de vender... alquilar. En lugar de alquilar la casa a largo plazo, a corto plazo, y lo que viene son extranjeros, pero que no son el marroquí o el argelino, sino la familia Smith, ahí que nos viene a hacer lo mismo, ¿no? Porque al parecer que sí vienen extranjeros para quedarse en nuestra ciudad, pero dependiendo del color de piel, uno es una inversión bonita y otro es una invasión, ¿sabes? Otro es el fomento de viviendas colaborativas en cesión de uso, así que el mutualismo y el cooperativismo funciona también y es un modelo muy sano de vivienda social. Luego, otros contratos indefinidos de alquiler. Esto también está casi como lo mismo con el trabajo, ¿no? Porque yo trabajo a sustitución, a jornada total y siempre es a plazos fijos que no sé cuándo me van a despedir. Pues lo mismo aquí, que al menos sea indefinido, ¿no? Que tenga que ir de salto a salto, de sitio a sitio, así. Luego, prohibición de la compra de viviendas por partes de fondos buitre, creo que esa es bastante obvia. Fin de los abusos derivados del alquiler, lo mismo que los caseros no sean cabrones con sus inquilinos. La transformación del IRBI en una oficina de vivienda al servicio del pueblo, que creo que ya ha quedado claro bastante mi enfado hacia ellos. Y luego la otra es pueblos vivos. Aquí en La Rioja la España vaciada creo que es del 3%, pero si vamos a pueblos como Ezcaray, creo que la vivienda vacía es casi del 50%, por ahí decirlo. Creo que lo tengo los datos aquí, luego les he hecho un ojo otra vez, pero fuerte. O sea, aquí en Logroño, yo creo que desde el sindicato nos centramos más en Logroño, lamentablemente, porque estamos bastante bien metidos aquí, nos cuesta llegar a otros pueblos. Eso es algo que tal vez que podamos cambiar en esta mesa redonda, así dándonos un poquito más a conocer. Y creo, no sé si me dejo alguno. No, pasamos sino a la parte propositiva desde el observatorio del casco antiguo, vuestras reivindicaciones. Bueno, nuestro principal objetivo es la visibilidad, o sea, que se hable del tema, porque esto era algo que echábamos de menos, que no había problema ninguno. Y el hecho de señalarlo y que desde hace unos años ya forme parte del debate público en la administración y le haya llegado la ola, ya es bastante logro.
Y aparte de eso, suena tradicional, pero es que funciona: organización, lucha y sabotaje. Porque, más que nada porque a los que tenemos enfrente les funciona. Se organizan, luchan y sabotean el vecindario. Así que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Organizarnos entre nosotros, dirigir la lucha y si es necesario sabotaje, yo estoy perfectamente de acuerdo. Pero aparte de eso, naturalmente tenemos que contar con una administración cómplice que realmente active, y no se va a mover esa administración si desde la opinión pública no se le mueve el suelo debajo de sus pies. Y ese es el principal objetivo, porque hasta ahora la administración, cuando se ha movido a favor, en contra de los intereses del vecindario. O sea, lo que siempre nos dicen de uno, ya sabes dónde vives. Joder, lo sabemos mejor que cualquiera. Sabemos que en los años 80 la administración municipal dio carta blanca para que se introdujera el ocio nocturno en el casco viejo, con intención de Dinamizar. Todos esos locales que ahora se fustigan por cualquier avance que hay, bueno, o quita de privilegios que tienen, no se dan cuenta, la opinión pública no sabe que todos esos privilegios se lo dio no una mano invisible, sino la administración municipal. Y de la misma forma que en los 80 y 90 la corriente dinamizadora era la hostelería, pues ahora la corriente dinamizadora es el turismo. Y de nuevo la administración está haciendo carta blanca, o a lo sumo poniéndose de perfil para que hagan, porque está moratoria que acaban de anunciar de un año, moratoria para qué, ¿qué vamos a hacer? O sea, no hay plan. Eso es lo que decimos siempre, no hay nadie al volante, ni intención de cogerlo. Esa es la gracia del mercado. O sea, hay que presionarles para que se pongan las manos. Y lo mismo, o sea, con cualquier otra intervención que se hace en el caso antiguo. El canto de sirenas de Bosoni, el CCR, la última reforma del colegio de San Bernabé. ¿Qué servicio van a dar esas intervenciones al vecino que está en la acera enfrente? Cero. O sea, lo que están haciendo el colegio de San Bernabé, que iba a ser un centro de coworking de empresas como lo de la Fontera, que no funcionó, que igual en el casco antiguo funciona, no lo sabemos. No va a ser así, la mitad va a ser para Traxa, no para oficinas, no va a tener ningún servicio para los vecinos de la acera enfrente. Bueno, el antiguo ambulatorio de Rodríguez Paterna que estaba enfrente, no sabemos qué va a ser, creo que iba a ser un centro o han anunciado. De prevención de suicidio. No sabemos si va a ser otro proyecto como el proyecto 1521 de Rebellín, que entendemos que va a ser otro eventódromo para que sea el casco antiguo de nuevo un centro ferial para todos los logroneses. En fin, en resumidas cuentas, para que no nos vayamos de aquí deprimidos. O sea, nosotros sí que consideramos que hemos logrado algo en cuanto que sea un tema de conversación. Y en cuanto a este tema de conversación, es triste decirlo, pero es donde los políticos y la administración se mueven. Cuando saben que van a ganar votos o que van a perderlos, es así de triste. Porque no contamos, y lo sabemos de primera mano, porque hablamos con ellos. No contamos con políticos y representantes públicos lo suficientemente valientes como para que se pongan del lado del vecindario y la viabilidad de nuestros barrios. Es así. En este punto yo sí quería comentar en concreto de la labor del observatorio, que además de mantener viva la conversación, o una forma que estéis conscientes de mantener viva la conversación es con el dato, con esos datos que igual para vecinos, igual para gente implicada en el mundo, igual para pues, el vecino del bar X que sabe quién es el propietario porque viene a gestionar cosas de vez en cuando, igual que para en esa escala esa información nos es más familiar, pero para todos los demás habitantes de Logroño o las personas que nos pilla un poco más a distancia, ver este nombre dueño de este local de ocio nocturno y este nombre que resulta que es el mismo que es dueño de este restaurante y este nombre que resulta que es el dueño de otros 4 apartamentos y empiezan a hacer... que son cosas que igual son obvias para... Eso vemos que es muy importante. De hecho, es algo que nosotros cuando vinimos al casco antiguo, cuando empiezas a hablar, es algo que la gente sabe, pero habla de... Exacto. ¿Cómo? No jodas, pero no. Bueno, es que todo el mundo sabe. ¿Cómo que todo el mundo sabe? ¿Cómo se está hablando de esto si todo el mundo lo sabe? ¿No? Todo el mundo sabe que el de Casa Víctor de Bretón, que es el capo de la hostelería que se maneja pisos turísticos a mansalva, o que el dueño del café moderno
que es muy majo, Sí. pero en el edificio de atrás tiene pisos turísticos al destajo, que toda inversión, cuando se gana beneficios, se mete no en alquiler convencional, que podría ser, pues compro un edificio porque tengo dinero y lo pongo en alquiler convencional para que vivan familias, vivan jóvenes, o lo que sea. No, pisos turísticos. Y si puedo echar al único vecino que queda en el bloque donde tengo los pisos turísticos, me jodo. Después le serviré un pincho de tortilla y un cafelito y cantaré fibra de pájaro. Esto es que el poner el hacer visibles esas costuras es lo que nos va a hacer a todos replantearnos la ciudad en la que vivimos y a dónde dirigimos nuestros intereses o nuestras reivindicaciones también. Si no, lo que dices es como Vox Populi y todo el mundo, pero en realidad no, el de repente ponerlo sobre el papel, sobre las redes sociales, el medio que sea que tenemos, es lo que, si no funciona de otra forma, es lo que hace que a las administraciones se les caiga la cara de vergüenza porque se permita eso y entonces se pongan con ello, no parece que haya otra forma. Pero bueno, vamos a José, adelante, para ti, José. Bueno, yo sé que mi proyecto os ha encantado, que estáis enamoradísimas, ya sabéis, ¿vale? Pero quiero enfatizar una palabra que es lo de convivir, ¿vale? A nosotros, cuando nos juntamos, la cosa del destino, un porcentaje altísimo de las personas que estamos en este proyecto vienen del mundo social, ¿vale? Trabajadores sociales, educadores sociales, muy sociales. Entonces, nos surgió una idea muy bonita, que es decir, no queremos ser la comuna hippie que vive en su gueto, ¿vale? Donde estemos. O sea, cogemos el bloque con una grúa, lo ponemos en el casco histórico, donde queráis, pero estamos cerrados ahí, que son las urbanizaciones de todo el extrarradio de Logroño, con mi verja, mío, mi piscina, que no venga nadie, ¿vale? No, eso es de lo que huimos. Queremos convivir a nivel personal y a nivel relacional. O sea, nos queremos relacionar con todo el barrio. Queremos ser parte dinamizadora, del barrio en el que estemos. Queremos, que esta frase es muy bonita, la usamos mucho, queremos que lo que estamos viendo dentro, que queremos que va a ser muy bonito, lo podamos compartir fuera y salga hacia afuera y cambie en la medida de la posible la vida de la gente, ¿vale? Entonces va a haber espacios comunes, nosotros vamos a tener nuestra privacidad en nuestras viviendas, pero va a haber espacios comunes en los que compartamos, estemos y cohabitemos. Va a haber un espacio abierto hacia afuera, un espacio dentro del edificio que será abierto para toda la gente que quiera acercarse y convivir con nosotros en ese espacio. Y una cosa muy chula, económicamente todo cuesta, los espacios comunes hay que pagarlos de todos, pero también tenemos un proyecto con una idea de tener pisos o espacios habitables para unidades familiares cedidos a, pueden ser asociaciones de personas en riesgo de vulnerabilidad o incluso colaboraciones con entidades para que esos pisos estén ahí para personas que lo puedan necesitar de forma temporal y echar una mano a esas personas. Bueno, así nos vamos un poco más contentos. Cuando estáis ya diciendo, madre mía, ¿qué pasa? Pues eso lo quería dejar claro porque es sobre todo por lo que empezamos con esto. No queremos ser los hippies ahí que viven súper bien, pero solo ellos. ¿Vale? No sé, yo quería, porque ha sido súper sintético en esta última parte y quería saber si querías compartir algo más también en la línea del proyecto de cooperativo, un poco integrado con el barrio, si entiendo que lo has comentado antes, estáis justo en la fase de formación de grupo, de formación de la comunidad y en qué dirección vais, por ejemplo, esta alianza con Casco Antiguo, ya que hay tantos solares disponibles, igual hasta están baratos. Sí, bueno, lo de baratos eso es un mal, porque la gente que posee el solar piensa que tiene el Taj Mahal, ¿vale? Sí, entonces es como, no, porque cualquier constructor me va a dar el doble, entonces claro, es lo mismo, entonces es un poco complicado. También digo una cosa, nosotros nos movemos de forma asamblearia y todas las decisiones son por consenso. Entonces, ¿qué supone esto? Que todo se ralentiza muchísimo, pero todas estamos convencidas de hacia dónde queremos ir. La votación es súper chula, es muy rápida, manos a la alza, ¿vale? Entonces la gente que siempre propone algo nunca se hace lo que quieren ellos, porque siempre pierden, por decirlo de alguna manera, pues acabarían creando el cotarro 2, ¿vale? Que es lo que pasa generalmente. La forma en la que trabajamos asamblearia y por consenso es llegar todos a un acuerdo y seguir todos juntos hacia ese objetivo. Qué bonito no me digáis. Entonces estamos en el momento de crear ese grupo y de aumentar las unidades familiares, ¿vale? Y sobre todo lo que os decía antes, damos muchísima importancia
a conocernos, convivir, relacionarnos en los espacios que creamos para ello, con actividades, excursiones, asambleas, etc., para nos vamos a vivir juntos, o sea, nos tenemos que llevar bien, ¿vale? Y conocernos, no mantenernos ahí, no voy a sacar mi propio yo hasta que no tenga las llaves, ¿vale? Entonces, sí, eso es un poco la idea. Genial. Pues muchísimas gracias a los tres por haber compartido esto con todas y todos los que estamos aquí. Y ahora sí quería abrir un poco la mesa a todos los presentes. No sé si han surgido muchas ideas, protestas, situaciones personales particulares de allá donde vengáis, si queréis compartir algo o hacer alguna pregunta más específica a los ponentes, a quienes tenemos delante. Pues yo. Adelante. Dos cosas. Una, yo vivo en el casco antiguo, luego con aquel señor. Entonces sí que es verdad que en los 10 años últimos yo sí que he visto una gran diferencia de habitabilidad por los pisos turísticos, es decir, las familias que han podido se han pirado, pero la gente que se ha quedado es porque resiste por la creencia de hacer barrio, de la necesidad de hacer barrio. Otras personas que es que no tienen ni la posibilidad de elegir, porque es que no. Pues, y la comparativa que hay ahora mismo entre todos los pisos turísticos, todos los hoteles de 5 estrellas dentro del casco antiguo y los servicios que hay para personas en situación de sinhogarismo, que no nos olvidemos que son ciudadanos y ciudadanas de Logroño y que se les tiene a veces como fuera del marco, porque como no tienen, porque no pueden ni acceder, porque no tienen. Y yo soy miembro de una asociación que se llama Llavero, de Logroño, que estamos en pro y de las personas en situación de sinhogarismo desde el derecho a la vivienda, como un derecho por ser ciudadano, por ser persona en cualquier sitio que exista. Generando visibilización de alternativas que ya existen en otros espacios, como es la metodología Housing First, que nace del derecho a la vivienda, del crecer en una vivienda, de lo que te da una vivienda que no es 4 paredes, sino que es seguridad, que es generar una rutina, que es ponerla como te dé la gana, que es generar tu horario, o sea, que es que creces desde tu espacio, ¿no? Entonces, pues eso, que es importante ver un poco dentro del casco antiguo esa diferencia que queda entre la gente que no tiene la posibilidad de elegir y los hoteles de 5 estrellas. Es que yo flipo, o sea, yo cuando hago así digo, ¿cómo puede ser una polaridad? Es que además el casco antiguo se está convirtiendo en una polaridad tremenda. O sea, o lo que no, o los que vienen, bueno, pues tienen pasta, vienen y ocupan ese espacio de la ciudadanía. Y por otro lado, el tema de las personas en una situación determinada que te toca por la vida, que es una mierda, pero que llega un momento en que no hay opción. No hay opción porque la vivienda, si nosotras, que tenemos un trabajo, que como decía el compañero, ¿no? Yo vivo en casa de mis padres, joder, que no tengo opción. Imaginaos una persona en una situación de sinhogarismo de muchos años. Pues es que esas personas están en el casco antiguo. Esto es muy interesante, vamos, porque por incidir en este tema y porque nos atañe, bueno, evidentemente que nos atañe a todos, aquí ha pasado recientemente con esa intervención en la glorieta, o sea, lo que estás comentando y hilando con esa higienización de los habitantes del casco antiguo y esas personas a las que no se quiere ver por ahí, pues como desde mi experiencia como ciudadana, no por nada más, otros conocimientos aparte, como ciudadana que ha vivido cerca del casco, pero no, esas personas antes cotidianamente estaban en la glorieta, en lo que es el parque al lado del Instituto Sagasta, que no sé si habéis podido pasar, y entonces ahí había unos bancos y en general estaban ahí, y ya está, estaban ahí. Entonces, recientemente con la intervención urbanística en esa zona, han desaparecido los bancos, mágicamente, y entonces esas personas, sí, por obra y gracia del Espíritu Santo, y entonces de repente esas personas vemos, eso, visto, no porque lo sepa a ciencia cierta, pero porque se han visto desplazadas ya como intramuros, como vuelta otra vez es que os estabais saliendo de esto se ve demasiado, venga, vamos a quitar estos bancos y para adentro.
Y entonces ahora están, creo que más cotidianamente, ocupando pues unas placitas recién rehabilitadas del casco antiguo, o sea, como otra vez La calle Lourdes, están ahí o todos. al cajón, exacto. Entonces quería preguntarte por estas otras alternativas, desde ya ver lo que acabas de mencionar, esas alternativas a vivienda que has dicho que ocurren en otros sitios. Claro, son metodologías de trabajo que nacen desde la vivienda. En Madrid llevan 10 años en la Fundación Hogar Sí con Provivienda, que Provivienda es una asociación que acaba de crear un proyecto que se llama Alumbra desde el derecho a la vivienda. En Hogar Sí se trabaja desde la metodología Housing First, que es eso lo que me decía, ¿no? El tema de la vivienda primero, y han creado Socini, que también es un tema de vivienda social. Quiero decir, en la problemática de la vivienda que nos ocupa a todas también está ahí, ¿no? O sea, el tema de las como decía José, el tema de las cooperativas. Desde hay otra asociación en Madrid que se llama Asociación Realidades, que trabaja desde la cooperativa el co-housing. Es que el anglicismo. Trabajan desde el co-housing también, ¿no? Quiero decir, cada vez joder, no sé cómo decirlo, cada vez se ve más. No es que se vea más la necesidad, que la necesidad ya existía, pero se visibiliza más, joder, eso que para todos y para todas es importante, que es la vivienda, la necesidad de una vivienda. Entonces existen posibilidades que aquí en Logroño no se quieren ni mirar, porque es más fácil que quedarse como estamos, que está todo encajado, yo te doy, tú me das, y entonces ahí encaja. Entonces el movimiento, tenemos que movernos, pensar y movilizar. Y es muy, claro, la mentalidad administrativa de Logroño, pues es que no deja tampoco intervenir a otras formas de hacer, ¿no? Entre el no hay dinero, entre es que esto no sé qué, no sé cuántitos, es muy complicado. Si no hay una apuesta real por el cambio, es que si no hay una apuesta real por el cambio, podemos estar aquí todos los años juntándonos, hablando de lo mismo, hablando del no sé qué, hablando del paquito, chocolatero, lo que sea. Pero si no hay, como decía Israel, no hay una movilización social lo suficientemente fuerte para que la administración se mueva, apaga y vámonos. Y eso implica un compromiso ciudadano y ciudadana por parte de las personas que vivimos en Logroño. Ruth también, y por aquí, Vale. hacemos así, barrio. Ya se han Ruth, aprendido. Una cosa rapidita también. Una realidad que también existe es de las personas mayores en soledad. Estuve trabajando como trabajadora social con personas mayores en situación de soledad no deseada, que es una realidad también, que hay un montón de unidades que son solo una persona que está envejecida, que no están en un proceso de deterioro de dependencia, pero que están viviendo solas, y que esa solución habitacional de compartir un alquiler o una vivienda, personas mayores con personas más jóvenes, es una realidad que tampoco está extendida y que podría ser una cierta solución también para personas jóvenes y personas mayores que puedan hacer esos proyectos intergeneracionales que también podrían impulsarse y que tampoco se... Por ese giro que ha habido del miedo a las relaciones en general, ya no solo... es que ya estamos en una situación, bueno, yo como decía una amiga de José, yo salí del pueblo, pero el pueblo no salió de mí, ¿no? Entonces yo vengo de una realidad en la que había una convivencia, un compartir, un estar, una comunidad que ahora, cuando venía a la ciudad, cuando vine por primera vez a vivir, que iba saludando a la gente que me hacía contacto visual, y en un momento que decía, bueno, aquí no puede ser, pues nosotros vivimos en un edificio que tiene 5 plantas y no nos conocemos todas y todos de nombre y apellido, ni nos echamos una mano. Bueno, nosotros sí, porque tenemos esa voluntariedad, pero no es la realidad, ¿no? Que existen fórmulas también de encajar situaciones sociales y de vivienda que podrían darse, porque hay hogares unipersonales que están desaprovechados, porque ya pues las hijas han ido de casa, se han generado pues eso, viudedades, y es una solución también que tampoco se está trabajando. Luego otro colectivo con el que yo he trabajado también, que son personas con discapacidad intelectual, que son personas que ahora tienen mucha más esperanza de vida, y también una realidad en la que viven a sus padres y sus madres, que también pueden tener incluso un recurso de una vivienda, que es lo mismo, ¿no? Acaban yendo a recursos residenciales mucho más institucionalizados, igual que las personas mayores. Bueno, aquí también está una persona que
en su día impulsó un proyecto de covivienda senior, que también se puede ir por ahí, pero bueno, que hay otras situaciones reales que dentro de la sociedad que se pueden generar sinergias y que no se usan. Por aquí y por aquí. Pues no, Ah, pero No, que yo he querido... Están ellos. Ah, vale, pues Vale, por aquí, por aquí. Vale. con respecto al tema este de la administración, que yo creo que eso que juega en un equipo paralelo, y estoy de acuerdo con todo lo que habéis comentado, a mí me sorprende que en este año han salido, el ayuntamiento ha sacado a subasta, en el casco viejo, solares y viviendas. Las viviendas, o sea que la misma administración, estando como asociaciones, grupos, o sea, no me cabe en la cabeza que una administración pública saque a subasta, al mejor postor, y que además adjudique, por supuesto, o sea, adjudique las viviendas, creo que han salido, a un subastero, o sea, adjudique 2 viviendas a un propietario. O sea, admita empresas, no para uso, aunque sí que hay una condición que es que no se puede utilizar para uso turístico, pero eso, bueno, las triquiñuelas, pero a mí me da igual el uso turístico, que las compre todas un propietario y las alquile, porque eso al final eso es inversión. Que en el pliego de condiciones no se haya puesto pues el uso para vivienda habitual o para personas. Tener cierta sensibilidad hacia esa ocupación, hacia esa necesidad de vivienda en el centro. Y luego los solares, creo que los solares, bueno, aparte de las viviendas, esa es otra, porque creo que cédula de habitabilidad no tenía ninguna. Las condiciones -2 que tenían, pero que había que poner calefacción, el resto, eran indecencias, o sea, vergüenza ajena. No tenían, ni tenían, ni podían tener algunas cédula de habitabilidad, y se vendían como viviendas. Y, o sea, salían como viviendas. Y en cuanto a los solares, creo que no ha habido ninguna propuesta, porque efectivamente en esos solares una cosa es rehabilitar una vivienda y otra cosa es una inversión, o sea, que los empresarios, que una empresa constructora o una empresa, bueno, que una inversión, o sea, en un suelo que es problemático, meter garajes, hacer historias, o sea, la especulación está muy reducida, pues entonces creo que los solares han quedado en blanco. Entonces, eso es lo que yo no entiendo, haciendo esto de los huecos, que luego ves una procesión de medianeras increíbles, solares y medianeras, pues cómo no, pues este sabotaje que decías tú. Ahora el ayuntamiento ha cedido varios solares a constructoras para que hagan viviendas de VPO por 75 años. Vale, o sea que al final no los ha cedido. Los 75 años a priori, el suelo y las viviendas pasan a el ayuntamiento, que esté dentro de los 75 años, que igual hay un cataclismo que estamos tomando. Cuando tendría que ser al revés, o sea, el ayuntamiento construye y se queda con las viviendas y las cede a los propietarios, o sea, a los usuarios, a los... Bueno, nosotros como cooperativa nos ha propuesto un suelo de estos, pero no lo cobran. ¿Ves? Cuando lo normal tendría que ser... No cobramos. Los 75 euros les hemos quedado el suelo de la casa habiendo pagado el suelo. Pero ese es hippie. Entonces, bueno, ya está. Adelante. Esta... No, prefiero que vayas tú, que me estalla la cabeza. Vale. Bueno, agradecer esta exposición tan necesaria en Logroño y yo creo que en general en toda La Rioja. Y yo voy a partir del derecho a la vivienda. Y creo que el derecho a la vivienda tiene que meterse dentro de las personas para reclamarlo, exigirlo y que esté al alcance de las personas. Otro tema importantísimo es el valor de la vivienda. Se ha especulado siempre. El problema de la vivienda no es de ahora. El problema de la vivienda viene de siempre. Porque ese derecho que tenía que estar al alcance de las personas, partiendo de las administraciones que han hecho siempre negocio con el suelo público para venderlo a constructoras de vivienda, con lo que significa el incremento del costo, pues ha hecho que la vivienda sea un problema a través del tiempo, especulando con ella. Pero ya no solamente especula la administración, sino que también se especula
las personas propietarias de ella. El alquiler es algo que yo recuerdo nunca se han hecho campañas para que no tuviéramos la necesidad de compra. Siempre se han hecho campañas para que abocarnos a tener la vivienda en propiedad, porque en definitiva a largo tiempo nos beneficiaba. Aunque al principio te pudieras hipotecar durante 30 años de tu vida, pues resulta que al final era tuya y podías seguir especulando. ¿Qué pasaba? Que el incremento y la carestía del alquiler significaba con los ingresos una carga muy grande que en definitiva se acababa perdiendo esa inversión. O sea, es decir, que el tema de la vivienda es muy problemático. Fíjate, yo he anotado aquí que el poder de las personas y de los colectivos, con una puesta en común necesaria sobre la vivienda, hay que tener conciencia y como la vivienda como derecho, si colectivamente somos capaces de tener una puesta en común, y no solamente en un momento, sino a través del tiempo, podríamos conseguir que la vivienda verdaderamente fuera un derecho necesario para las personas. Con relación al casco antiguo, yo también, aunque no vivo en el casco antiguo también es mío. Tenemos que pensar que el casco antiguo histórico pertenece al origen de la ciudad y que lo tenemos que mimar porque nos pertenece a toda la gente, aunque vivíamos en los extrarradios. Y sí que ha habido propuestas de darle vida al casco antiguo, pues creando proyectos integrales de llevar colectivos y artesanía al casco antiguo para que se revitalizara de lo que verdaderamente sería importante. Creo, sigo pensando, que a pesar de que yo soy mayor y tengo una vivienda en propiedad, tengo problemas por mi edad y eso, como yo y otras muchas personas, eso dio origen a que intentáramos echar aquí a andar en Logroño un proyecto de vivienda colaborativa en cesión de uso, no solamente en cesión de uso de lo que es el criterio cooperativo, sino que el Ayuntamiento de Logroño cediera suelo público con un canon simbólico para que este proyecto de vivienda colaborativa cooperativista, y ya explicaré la diferencia de las cooperativas tradicionales y la cooperativa en cesión de uso, la diferencia que hay, pudiera salir adelante. Fue un proyecto senior, digo, fue tristemente porque después de 7 años o 8 de dedicación plena a sacar adelante esta cooperativa inscrita y constituida, pues no pudimos llevarlo a cabo, no solamente por la actitud de la administración, en este caso el Ayuntamiento de Logroño, sino porque el colectivo de personas que podría interesarnos este proyecto no fuimos capaces de poder entender que la cesión de uso era colectiva y no privada. Ese es uno de los problemas que tenemos las personas que no entendemos que era cesión de uso, colaborativa, participativa, abierta al entorno, integradora. Todavía, como personas, creo que tenemos que trabajarnos en ese ámbito de lo que es la colectividad, de lo que son los problemas colectivos que son los que verdaderamente nos afectan de lleno y cómo colectivamente podríamos resolverlos. Creo que tenemos que trabajar mucho en ambos ámbitos. Muchísimas gracias. Por alusión. Sí, yo también tengo otro comentario, pero bueno. Respecto al proyecto este de artesanos, que creo que da para el mercado de San Blas,
Bueno, era cultural, artesano, llevar al casco histórico. Yo en ese sentido creo que tenemos, no estoy de acuerdo. Si queremos revitalizar el casco antiguo, lo primero es dar servicio a los que ya viven en el casco antiguo. Por ejemplo, como decía la compañera, tenemos un problema muy serio de ancianos en soledad. Es un trabajo que hizo el Logroño Comunitario en el casco antiguo, sacó el dato de que el 40% de las mujeres que viven en soledad viven en el casco antiguo. ¿Viven en soledad? En soledad. Sí. Y otro tanto de personas en soledad en general. En el casco antiguo es realmente grave, en tercera edad. Y no hay un centro de día para la generación en el casco antiguo. Ni hay ni se ve el proyecto. Igual que, y en contraposición de un proyecto muy sencillo, desarrollar un centro de día en el casco antiguo. Siempre hay proyectos de traer cosas al casco antiguo para que la gente venga al casco antiguo. Que venga a la sede de Bosón para que los trabajadores vengan a la sede, haya movimiento, ese movimiento cree comercio y, ¿sabes?, como una pirámide y el interés y la inversión caiga, polarice al vecindario que siempre está abajo. Nunca se tiene al vecindario como objetivo directo de las intervenciones en el casco antiguo. Nunca, ninguna. La última ha sido los aparcabicis. Es la única intervención, la última, que ha habido en el que los clientes, o sea, el usuario final, es exclusivamente el vecindario. No, ni los turistas, ni otros vecinos del casco antiguo, ni otros vecinos, perdón, de la ciudad, porque yo ahí también tengo un conflicto de que sí, todos los logroñeses sentimos el casco antiguo como nuestro corazoncito, es lo primero que enseñamos cuando viene alguien de fuera. Mira, me cago en la leche, pero lo siento, pero no se vive de la misma forma. Los que viven fuera del casco antiguo, de los que desarrollan su proyecto de vida dentro del casco antiguo. Los que vienen de fuera, incluso de fuera de la Gran Vía, lo único que ven del casco antiguo es lo que llega a la altura de la vista. No levantamos la vista cuando caminamos por el casco antiguo, no vemos las persianas bajadas, no vemos que eso en realidad detrás de esa pared hay un solar, no hay un balcón solamente, no vemos que no hay comercios, no hay niños jugando, no hay proyectos de vida. Tampoco el centro, perdona, es que no hay accesibilidad. El centro de Llama, no sé si lo conocéis, era un edificio municipal que estaba en la Plaza de la Obra. Estaba dirigido para trabajo, pues, para la juventud, para que allí desarrollara lo que quisiera de forma artística. Hace años que está cerrado, sin ningún proyecto artista. O sea, no hace falta traer Bosón aquí, no hace falta traer el PCR o el que sea. Utiliza lo que ya hay. Invierte directamente en servicios a la ciudadanía. Y a partir de ahí, si hay un vecindario rico, diverso, integrado, que crea una comunidad, pues joder, incluso hasta los turistas vendrán, porque a los turistas les interesa también visitar un sitio que no sea un escenario, porque es lo que va a quedar el casco antiguo en atrezo. Es que si vas a pasear como visitante, como turista y como ciudadano de Logroño, te va a parecer fantástico. De verdad os lo digo, es así de triste. El casco antiguo Logroño no necesita habitantes en el casco antiguo. Ese es el mensaje que se está dando. Se vacía el casco antiguo y los logroñeses no se enteran. Es así de sencillo, es así de triste. Sí, a ver. Está por aquí este chico y luego por aquí. Y entonces estás arrollado por las circunstancias. Adelante. A ver, primero, lo que tú has dicho eras Manu, ¿no? Israel. Manu es el otro, ¿no? José. Estás a tope. Isra, yo me fijo, lo que tú has dicho me fijo bastante, o sea, yo voy mucho por el casco antiguo, es mi parte favorita y me fijo, todo lo que has dicho tú, yo soy la excepción, o sea, me fijo en los solares, en la pared que hay detrás y veo un poquito de hierba, digo, eso es un solar. Las montones de ventanas terras que veo en esto, pues, coño, ahí no vive nadie. Y veo para arriba y no veo ninguna señora regando las plantas, digo, que menuda mierda. Y segundo, ¿de verdad el café moderno expulsó a alguien de Expulsó no, pero presiona si hay algún conflicto judicial. Ah, vale, es porque me hace descuento de 50 céntimos en el bar. Vale. Ya, eso está. Vale, referente a lo que estaba diciendo Israel, un poco que, o sea,
toda esta conversación a mí me ha hecho pensar un poco en cómo son los cascos antiguos de las diferentes ciudades, ¿no? Porque aquí en Logroño yo al menos sí que lo tengo como interiorizado de que pues hay mucha diversidad social, ¿no? Diversidad cultural, lo que hablabais antes de los de higienizar, ¿no? el casco antiguo, pues no sé cuál es el porcentaje, pero al menos de vistas para afuera, pues sí que se ve que es un barrio lleno de pues, personas racializadas, de personas con bajos recursos, con mucha vulnerabilidad, ¿no? Ya te digo que no sé cuál es el porcentaje, ¿no? Pero claro, lo pienso y digo, ¿y en otras ciudades qué pasa? Porque, o sea, pienso un poco en Madrid, no sé cuál es el casco antiguo de Madrid, no sé si es el Madrid de los Austrias. ¿El qué? Sí, Madrid de los Austrias. El Madrid de los Austrias, lo pienso un poco y digo, ¿qué es el Madrid de los Austrias? Es un barrio donde tú vas viendo lo que decías ahora, ¿no? De, ay, qué bonito, un poco turístico, estará lleno de apartamentos turísticos, de hostales, de hoteles, de bares, pero para el turista no el comercio donde comprar lo que habías dicho, los pañales, la leche. Entonces, bueno, me gustaría valorar un poco el casco antiguo de Logroño, no sé si en otras ciudades, en Pamplona, en ciudades más pequeñas será también así, pero bueno, un poco también el destacar ese valor que está teniendo el observatorio y otras asociaciones de barrio, ¿no? Bueno, ya no solo de poder hablar de esto, sino de mantener este espíritu de barrio, o sea, también batallando, ¿no? Contra esos comercios o esas empresas grandes que quieren convertir el casco antiguo de Logroño en lo que es el casco antiguo de Madrid o otras. Bien. Ya, yo como he vivido en Madrid, en Pamplona y aquí, pues al menos algo sí que puedo comentar, ¿no? Yo creo que algo que se me escapó antes sobre por qué surgió el sindicato y una prueba de algodón que he notado yo muy fuerte en tanto a cómo se nota cómo están los barrios y la vitalidad de la ciudad en general, no solo en España, esto también ha ocurrido en sitios como Praga, ha sido la pandemia. De repente la pandemia, el turismo se acabó por primera vez en tu vida ves Gran Vía o solo un vacío y no vive nadie. Entonces es curioso porque sí que hay, a pesar de la pandemia y los primeros pasos de la desescalada, sí que se veía donde vivía gente, sí salía gente, había comercios. En Pamplona, aún en el casco viejo, había ciertos comercios en el casco viejo y entonces había un poco más de movilidad, pero tú te vas a Madrid de los Austrias y es imposible. Ahí el tío Pepe lo pasó mal, ¿sabes? ¿No? Ahí el Corte Inglés también un poco. Entonces, yo creo que ahí sí que se nota mucho, al menos un margen de realidad, no solo catastrofista, también es que es muy posible esto, ¿no? Entonces, claro, si dependes mucho del comercio y de los alquileres a corto plazo, de Airbnb y así, ocurre otra pandemia que es muy real, ya lo sabemos, y otra vez hay recesión. Es bastante importante lo que has comentado. A propósito de eso, y enlazando con otro tipo de convivencia, que salió un meme con esto de la pandemia y el apagón, con la propaganda que hubo de crearte tu propio kit de seguridad, de emergencias. Pero había un meme que decía, el mejor kit de emergencias es hablar con tu vecino, ¿sabes? O sea, tener una relación con tu vecina es el mejor kit de emergencia. Que hay un apagón o lo que pasa, sales a Orellana y tienes al kit de casa. Bueno, voy a estar ya un poco así. Venga, adelante. Es igual, no vas por el casco antiguo, todo el mundo con el móvil, nadie va a preguntar, oye, ¿dónde está la iglesia de San Bartolomé? No, va todo el mundo con el móvil mirando, no, ya hemos perdido todo este. Bueno, Las mujeres preguntan. Sí, yo también. Yo soy la excepción. Bueno, decir que para mí, como riojano adoptado de 25 años aquí, pese a no ser joven, entonces esta defensa de la juventud me ha dolido mucho. Yo creo que está muy bien. Yo quería entrar en el edadismo, la verdad, que simplemente por... Es una broma, voy a cañar todo. Pero es importante, el tema, porque se echa mucha mierda también, por ejemplo, a los jubilados, también con el problema de la vivienda, lo cual me parece esperpéntico, pero bueno, yo creo que es más propaganda. Dale. Bueno, pues decir que para mí es un rayo de luz, es una esperanza el que estemos aquí, el que se hable de esto, y estoy totalmente de acuerdo con ella, que ha hablado con muchísima lucidez y me ha parecido sobre que yo propongo que se vuelva a hacer otro encuentro, porque lo que me pregunto en todo esto es cómo se moviliza socialmente. Creo que hay que hablarlo más, creo que hay que estar más
Y yo pertenezco al ámbito de la cultura, creo que hay que vincularlo, no sé la CNT y la nave que va a aparecer allí si va a ser un ovni o si yo creo que tiene que implicarse con el barrio, no sé cómo, no sé si está en conversaciones, pero creo efectivamente que tiene que haber otro encuentro y otro y que tenemos que ir captando y movilizando para que esto se sepa y no se entienda porque somos una panda de frikis, es así, cuando hablas normalmente, joder, pues si tiene una casa, si tiene tres, pues oye, es suyo, estás perdiendo dinero, pues es una inversión. Pero esto es el 80% de nuestra sociedad, es lamentable, a mí me irrita profundamente y esto hay que cambiarlo. El cotarro, a mí me gustaría estar en el cotarro, me parece, joder, no puedo evitar que tengo 60 años casi, que me suene a utopía, que utopía es el no lugar, por otro lado, ¿no? Que estoy ofreciendo un topos, ¿no? Un lugar, pero, ostras, claro, todos hemos visto la comunidad de la iglesia, ¿no? No, es verdad, me parece apasionante, pero me parece muy difícil, ¿no? Hay mucho que hablar. Y creo que en este tipo de encuentros, todas estas vías nos abren y nos ofrecen luz, ¿no? Me callo. Yo quiero... bueno, adelante. Sí, bueno, yo quería decir que un problema que tenemos y que va avanzando en nuestra negatividad es la individualidad. Eso no sé cómo se va a combatir, o sea, porque es que es tremendo, o sea, es tremendo. Y la segunda que quería decir es que, por ejemplo, yo soy de Madrid y desde hace bastantes años, 20 y tantos o 30 años, se daba subvenciones para arreglar las fachadas y tal. Y entonces en los últimos años han hecho una cosa que es horrible desde la calle, pero era la única solución. Y es que son casas altas, sin accesibilidad y sin patio atrás como para hacer un ascensor. Entonces han hecho como especie de un puente que pasa por debajo y un ascensor, no sé si lo habréis visto. Sí, eso lo han hecho en cantidad de barrios. En la zona de la Lispa está lleno. Pues, por ejemplo, en la zona de Canillejas, que había casas muy viejas, sin ninguna accesibilidad y tal, han hecho cantidad en Vallecas, en Portargo, pues en Pacífico incluso, que está cerca de Atocha, han hecho muchísimos puentes de ese tipo. Porque, por ejemplo, aquí tenéis el Círculo de la Amistad, que es una vergüenza como se accede. Y entonces me imagino que, yo no soy de Logroño, pero casas sin acceso ninguno, porque en una escalera que dice, no, pones una escalerita que sube por la barandilla, ¿no? Si es que no hay ni siquiera lugar para instalar una... Entonces, solamente quería decir eso, pero lo que sí me asusta sentimentalmente es la individualidad de no sé cómo combatir eso. Yo tengo mi casa y tal. Estoy de acuerdo contigo con la individualidad, pero yo creo que le hemos dado un paso más, ¿no? La individualidad lleva tiempo ya, yo me muevo, yo, pero ahora hemos dado un paso más que es miedo al otro. O sea, nos da miedo el otro. Que ese es el problema. O sea, ya no es campaña de seguridad, todo lo que queráis, es que hagas como no te puedes fiar de nadie, tú no te fíes de ese, ten cuidado, y es terrible. O sea, es terrible. Son destructivas. Y por aquí teníamos una palabra. A ver, yo quería, que no tengo las ideas ordenadas, perdonadme, pero quería apuntar un poco a raíz de lo que ha dicho Israel, de que hay un ente que viene por ahí, que, bueno, no sé, te he entendido como una cosa que viene por arriba y que vacía el casco antiguo, o sea, la especulación, los pisos turísticos y tal. Hay una realidad de nuestros mayores más vulnerables que tienen necesidades de cuidados de mañana, tarde y noche y no tienen otra opción que ir a las residencias. Esas residencias, a raíz de la burbuja inmobiliaria, o sea, del caos, o sea, de la destrucción de que ya no podía haber más viviendas, se han dedicado, o sea, los gestores de esas residencias, llámese constructoras, banca y seguros, se han dedicado a cubrir, bueno, a invadir los derechos de las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay residencias, pues, para negocio especulativo de todas estas gentes que ya no tienen el negocio en la vivienda habitacional. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que para hacer perdonad que estoy un poquillo nerviosa para... No, ya está igual. Entonces, quiero decir que
la política municipal o les regala el suelo para que hagan negocio con las personas más vulnerables. Y encima les ponen leyes para que no haya ratios de personal de cuidados, con lo cual esas personas pagan un dineral con una falta de cuidados y bueno, y en la pandemia se ha visto la realidad que sufren esas personas, por ejemplo, en muchas ciudades, pero el paradigma es la de Madrid, con los 7.291 personas que no fueron derivadas a los hospitales, ¿no? Entonces quiero decir que hay unos agentes que operan contra los derechos humanos de todas las personas a nivel de la juventud, a nivel de la adolescencia, a nivel de la infancia, a todos los niveles, y claro, las personas más vulnerables son las de la tercera edad. Yo es que hablo como ya me siento. Entonces, para que sepáis que que sepáis que mi ideal de convivencia de residencias para las personas, que haya una residencia pública en el casco antiguo, por ejemplo, otra en cada barrio y que cada gente pueda vivir con arraigo, ¿no? Entonces, la reivindicación de residencias públicas no macro, sino pequeñas, para cuando nos toque esos cuidados y tal. Eso era lo que quería decir. Muchas veces mantenerlos en el barrio también. Y mantenerlos en el barrio. El trabajo de cuidados Villa San Sebastián. Yo creo que vamos a cerrar ya, pero quiero recoger todos estos guantecillos que han ido siendo lanzados. Me parece muy importante esta última intervención, que en realidad recoge muchas cosas que han salido ya. Es el que nos atraviesa a todos en todas las edades, que todos vamos a atravesar. No es un problema que muchas veces desde el discurso público se habla solo el problema de la vida de los jóvenes, hay pobrecitos, entonces claro, en cuanto ya no te pasa a ti como joven o no tienes un joven alrededor que le pasa, no, esto nos atraviesa a todos, jóvenes, adultos o más mayores, y que todas estas alternativas y propuestas son para todos también, en todas las edades de nuestra vida, estas propuestas de vivienda cooperativa, esa convivencia entre todas las edades interseccional y en todos los puntos de la ciudad. Y recogemos el guante de encontrarnos más, de conversar sobre este tema, pero no quiero ser independientemente, pero más allá de que vuelvan a suceder conversaciones y espacios como más oficiales o más específicos para esto, es el poder que tenemos nosotros, ya lo ha mencionado Israel, es mantener esta conversación viva, es hablar. Esto es muy duro, lo sabemos todas y todos que hemos tenido discusiones y conversaciones en las que nos hemos encontrado con posiciones al otro lado que son muy contrarias y que desgasta mucho emocionalmente, pero ahí también está el cambio de mentalidad en todas las conversaciones que podemos tener a nuestro alrededor, compartiendo este pensamiento y tejiendo estas redes de conexión. Ahí está el poder para mí, y vinculándolo con todo el trabajo que se ha hecho en estas jornadas, en la conversación está la generación de conocimiento, y en esa conversación es donde, si no se inicia el cambio, porque el cambio viene de otros lugares más desconocidos, pero donde podemos mantener vivas estas posiciones y vivas estas defensas, y a partir de ahí construir y llegar hasta más arriba. Y ¿cómo eran los tres ejes que has comentado antes? Organización, lucha y sabotaje. Organización, lucha y sabotaje para conseguir lo que sabotaje está bien. La palabra denuncia también oyéndole, ¿no? El denunciar. Denunciar estos casos. El sabotaje ni siquiera. Denunciarlo me parece. Pero se mete y se la fuerza de ser guionista. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a todos.